Vamos a hablar sobre los frutos del Espíritu. Me encanta. Y estamos en verano, así que es un buen momento de hablar de frutos, ¿verdad? ¿A quién de vosotros os gusta la sandía? Cerezas. A mí, personalmente, me encantan las nectarinas. Ya sé que no todos gustos. Me gustan los melocotones también, pero bueno, eso no es importante ahora, pero vamos a hablar de los frutos del Espíritu. ¿Tenéis hambre? Hemos estado leyendo en Gálatas, John y Brandy y Colin y otros han estado hablando sobre este libro las semanas pasadas y escuchando cómo escuchar el Espíritu Santo. Y nos hablaron la semana pasada de cómo quitarnos los dedos de los oídos, cómo destaparnos los oídos para escuchar el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa cuando nos destapamos los oídos? Es que dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Los frutos del Espíritu, cuando era un niño, sé que os imagináis que hace mucho tiempo de eso, hace mucho tiempo, la verdad, tenía un álbum, era como un vinilo grande y se llamaba La máquina de la música. Y era sobre los frutos del Espíritu y mi canción favorita era esta. Puede cantarlo, voy a cantarlo, así que perdón. Dice, "Tenes- ten paciencia, no tengas prisa. Cuando eres impaciente es cuando empiezas a preocuparte. Recuérdate que Dios es paciente también y piensa en todas las veces que Él ha esperado por ti." Esta canción me vino ayer mientras que estaba lavando el coche. Me encantaría poder escuchar esta canción una vez tras otra hasta volverme una persona paciente, pero no es así. Es lo que queremos hablar hoy. ¿Cómo podemos cultivar los frutos del Espíritu? Y vamos a ver tres cosas. La primera cosa es que la prueba está en el fruto. La segunda cosa es que el fruto viene de la relación. Y tercera vez mi mujer vendrá a hablar de este punto que se llama cultivamos el fruto a través de nuestras elecciones. El fruto del Espíritu, el fruto de nuestras vidas, dice mucho sobre quién está en control y qué decisiones estamos tomando. Me acuerdo que mi marido y mi mujer y yo vivimos en Sevilla, en el sur de España. Hace mucha calor allí, pero también es muy bonito. Me encanta la gente allí, la cultura. Me acuerdo que cuando estuvimos ahí, la ciudad estaba llena de árboles de naranjas, mucho más grande de lo normal. Y tenían estos frutos y en la primavera olía súper bien. Toda la ciudad huele a naranjas. Precioso. Y me acuerdo pensar, ¿por qué nadie se come estas naranjas de los árboles? Pensé, ¿qué pasa si cojo una? ¿La robo? Robar no es un fruto del espíritu, ¿vale? No hice eso. Eso sería actuar a través de la carne. Cogí uno de esos árboles y se suelen haber mucho fruto y se les caían y lo ponían en unas cajas. Y yo pensaba, no puede ser, van a tirar estas naranjas. Y mis vecinos iban, sí, sí, hay que tirarlo porque están amargas. Estos árboles están plantados no por el fruto, sino porque son grandes y dan sombra, no por el fruto en sí mismo. Hay una lección ahí mismo, ¿verdad? El fruto del Espíritu es intencionado de dar vida. Y esto es lo que Dios quiere hacer a través de ICB. Uy, casi me caigo, pero está bien. Eso no fue a propósito. Siempre pienso que voy a hacer algo estúpido mientras que predico y bueno, pues ha pasado. Eso es lo que Dios está haciendo aquí en ICB. Os quiero enseñar una imagen de un bautismo que tuvimos ayer en el campus de ICB, el Vallés, con muchas personas que se bautizaron. Antes de hacer eso, vamos a leer la escritura. Dice esto en Gálatas 5, de cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos,
arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleva esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. ¿Cómo vamos allí? Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres una buena tierra, porque tú nos animas, porque tú nos convences, por lo cual lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Abrimos nuestras manos, corazones y mentes. Habla, Espíritu Santo, por el fruto que quieres ver en nosotros. Quizás aquellos tienen un fruto amargado de la religiosidad y de que te pido que tú sanes estos corazones en el nombre de Jesús. Amén. Así que el primer paso, la prueba está en el fruto. En Mateo 7:20 dice, así es, de la misma manera que puedes identificar a un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. En el libro de Gálatas que hemos estado leyendo, dice que hemos sido salvados por gracia y no por acciones. Y veíamos en el Antiguo Testamento que había muchas normas y que solo la relación puede producir frutos. Pero si no tenemos la lista de las cosas que hay que hacer y que no del Antiguo Testamento, ¿cómo sabemos que estamos siguiendo a Dios? Y Pablo dice, es obvio. Hay las obras de la carne y una lista. Si tú estás haciendo esas cosas, el Espíritu Santo no está guiando otra persona o tu carne. Pero si tienes muestras de estos frutos del Espíritu, estas cualidades del carácter, me pregunto si cuando hablamos de las acciones de la carne y los frutos del Espíritu, no dice las obras del Espíritu, porque no son obras, es carácter, es amor, gozo, paz. Son cosas que crecen con el tiempo, en el carácter. Y Pablo dice, la prueba está en el fruto. Y que es obvio que si estás viviendo de esta forma, el Espíritu Santo no está en control. No estás llevando el Espíritu, el fruto del Espíritu Santo. No estás viviendo por el Espíritu Santo. No puedes ser cristiano y vivir como quieras. No funciona así. Pero si vives en el Espíritu, no hay una ley contra eso. Porque aquel que es un seguidor de Jesús será guiado por la relación del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Vas a crecer fruto si estás en conexión con Cristo. A través de escuchándole y rendirte a Él, vas a crecer fruto. Es cuestión de tiempo. Hablaremos más sobre esto. Trabajé en una tienda en Texas, en un lugar así de frutas y verduras en Texas. Y cuando estaba en ese supermercado y mi universidad de Biblia también estaba en la misma ciudad, así que fui a trabajar allí en ese supermercado y les hablé sobre Jesús y me dijeron, ¡buah, Brian! Sabemos que vosotros habláis de una forma, pero hacéis otras cosas. Todos sois iguales. Y me empezó a hablar sobre historias de personas que iban a esa misma universidad que yo, que hacían cosas de la lista de las acciones de la carne y hacían bromas sobre esto y su fruto era amargo y no vivían las vidas que deberían de vivir. Y intenté hablar con ellos y pasado el tiempo y ellos vieron mi vida al cabo del tiempo y vieron que intentaba vivir aquello de lo que hablaba y no de forma perfecta. Quizás no llegaba a cumplirlo, pero intentaba seguir a Jesús. Pedía perdón, amar a la gente. Ellos lo vieron y sabían que era distinto. Y un tipo me vino y me dijo, oye, lo estás viviendo. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo no son para nosotros. No es solo para nosotros, sino es para otros. Bautizamos ayer a 7 personas, todos jóvenes. Y esto es el fruto de relación, de trabajo duro, de líderes de community groups,
amando a las personas, invitándoles a venir. Aquellas relaciones, esto es el fruto de ellos. Y una de las cosas que hacemos es que les pedimos que compartan su testimonio. Y una de ellas compartía, yo vivía en Colombia, éramos yo y mi marido, pero éramos diferentes. Todos aquellos en ese momento estaban muy preocupados de que había caos en el país y este hombre tenía paz. Este marido preguntó, ¿qué está pasando? Y su jefa le dijo, oye, ¿por qué vienes y por qué no vienes a cenar con nosotros, con mi mujer? Trae a tu mujer y te explico por qué tengo paz. Y empezó a compartir su fe y les invitó a la iglesia y fueron a la iglesia y encontraron a Jesús y su vida cambió de forma dramática. Porque el fruto del Espíritu de ese hombre es lo que traía vida. El fruto del Espíritu es la prueba de que esto es real, de que Jesús nos transforma. Y es una prueba que el mundo que necesita para ver el amor de Dios. Amor, gozo, paz, gentileza, amabilidad. Los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y no es genial eso? Y el fruto viene a partir de una relación. Es el resultado de una relación. Y aquellos que intentamos plantar, es lo natural, es cuando plantas un árbol es que salga fruto. Lo que pasa es que las semillas de esos frutos caen en la tierra y vuelven a producir más fruto y más fruto y más fruto. Igual que la mujer de la que compartía el testimonio. Su hijo ahora conoce a Jesús, su marido conoce a Jesús ahora. ¿Qué pasa aquí? El fruto es el resultado de una relación. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no podéis hacer nada. Es muy importante de que recordemos que cuando Jesús decía estas palabras, hay un contexto que aún lo enriquece más. Cuando Jesús hacía la última cena con sus discípulos, iba a Getsemaní, donde iba a ser traicionado y lo iban a arrestar y crucificado al día siguiente. Así que estas son de las últimas palabras que dice Jesús a sus discípulos. Se toma el tiempo de decirles, mirad a esta... yo soy la vid y vosotros las ramas, y el fruto que vais a producir es porque estáis conectados conmigo, dice Jesús. Y mi Padre es el jardinero, vendrá y quitará las ramas y limpiará las ramas, pero si os mantenéis unidos a mí, daréis fruto. Quiero que podáis salir hoy con esta idea. Conéctate con el Espíritu Santo y conéctate con el Espíritu Santo, porque de esa relación saldrán frutos. Qué importante lección que hay. Yo soy la vid y vosotras las ramas. Aquel que permanece en mí, mis palabras que permanecen en mí, vosotros permanecéis en mí. Si le pedís al Padre, Él hará. Permanecer en mí, enraizarte en mí. No es algo pasivo, es algo activo, es estar, es persistir. Y mientras hacemos esto, mientras que cultivamos esa relación con Jesús y nos rendimos a Él, Ruth lo explicará más tarde, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a traer fruto, porque el fruto es el resultado de una relación. Y tú estás unido a la rama, vas a traer fruto. En Juan 6 dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las normas no producen frutos, solo la relación puede hacerlo. Los frutos vienen de cultivar esa relación con Jesús. Algunos de los lugares en los que hemos compartido de Jesús, compartimos de Jesús en cada campus, aquí en el Vallés, en el ministerio de niños también, desde los bebés hasta los niños son grandes. Ellos han estado estudiando. Estos días han estado estudiando los frutos del Espíritu, así que os enseñaremos un vídeo de lo que han estado aprendiendo las últimas semanas en el Vallés y luego Ruth vendrá a hablar de cómo cultivar el fruto del Espíritu. Which is your favorite fruit of the Spirit? My favorite fruit of the Spirit is the watermelon. Joy. Paz, que es la cereza. Alegría, que es la sandía. Paciencia. Alegría, que es la sandía.
Love. Amabilidad. Love. Alegría. Amor. Fresa. Autocontrol. Bondad. Amor. Kindness. La humildad. La humildad es el fruto de la naranja. En verdad la humildad significa que tú piensas que tú no eres superior a las otras cosas de las personas. Paciencia, y esta es la granada. The fruits of the Spirit are love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Estamos esperando que mientras ves a los niños realmente te sientas como con ganas de hacer voluntariado en el equipo de Kids. Ellos están aprendiendo de la Biblia y mientras escuchamos que ellos están aprendiendo del fruto del Espíritu, me acuerdo de una conferencia que nos decía, queremos ver el fruto del Espíritu en nuestra vida, paciencia, bondad, ¿verdad? Así que miramos un árbol y queremos ver el fruto. Y hacemos esto, cogemos unas manzanas de mentira y las grapamos en ese árbol porque queremos ver ese fruto con tantas ganas y queremos simplemente como graparlo, pero ¿verdad que esto no funciona? El fruto crece naturalmente cuando está siendo cultivado y muchas veces con nuestros niños les hacemos una reconducta de su conducta y es bastante necesario, o sea, decir lo que está bien cuando lo hacen bien y lo que está mal cuando lo hacen mal, pero el fruto del Espíritu no tiene que ver con tu conducta, sino con el cambio de tu corazón. Y no tiene que ver con cambiar tu conducta, sino cambiar tu corazón. Y nosotros no podemos crear una manzana, una naranja. Así que, ¿cómo podríamos crear el fruto del Espíritu? No podemos crear gozo, paz, pero podemos cultivarlos. ¿Y cómo cultivamos el fruto? ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestras elecciones. Cuando elegimos decirle sí al Espíritu Santo y no a nuestro propio egoísmo, empezamos a cultivar el fruto del Espíritu. La Biblia amplificada nos dice que el fruto es el resultado de su presencia en nosotros. Así que mientras decimos que sí al Espíritu Santo, es como si estuviéramos ejerciendo nuestros músculos del Espíritu Santo. Y de hecho es aún más que eso. No es como cualquier hábito que podemos desarrollar o disciplina, sino que hay un aspecto de crecimiento y de algo vivo en nosotros. Y por eso creo que Pablo lo hace parecido a un fruto. Pablo está hablando acerca de las disciplinas espirituales y me encanta cómo él dice que es como un cultivador un agricultor que está haciendo que cultive el grano. Todo lo que puede hacer es proporcionar las condiciones adecuadas para que crezca el grano. Cultiva la tierra, planta las semillas, riega las plantas y luego las fuerzas naturales de la tierra se encargan de que crezca el grano. Así ocurre con las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales es una de las maneras que decidimos cultivar el fruto del Espíritu. Así que quiero ofreceros algunas disciplinas espirituales que el Espíritu Santo ha usado en mi vida. O sea que voy a empezar con lo obvio, que es su palabra, y luego hablaré de la oración. Su palabra y oración es como si fuera el sol y la lluvia, que nos ayuda a cultivar el fruto. Así es como crece. Tomamos la palabra de Dios y oramos. Una de las mejores formas de sacarnos los dedos de los oídos, ¿os acordáis? De poder escuchar al Espíritu Santo, de escuchar cómo es su voz, es de tomar mucha familiaridad con su palabra. Si yo tuviera 3 cartas aquí de diferentes maridos a sus esposas, yo sabría cuál es el de Brian, mi marido. Conozco cómo escribe, conozco cómo me llama, sé cómo me habla y podría perfectamente decir, esta es la de Brian. Y piénsalo así, la palabra de Dios es una palabra de amor a ti. Él te conoce, Él sabe cómo te llama.
toma su palabra, absórbela, escuchándola, memorizándolo. De cualquier manera puedes hacerlo y apropiarte de su palabra en ti. Esa es la primera disciplina. La segunda es la oración. ¿Cómo definirías la oración tú? Hablando a Dios, escuchando, pero es aún más profundo que eso. A veces es simplemente un clamor de tu corazón. Yo me acuerdo que cuando estaba en mis 20, antes de casarme, de tener hijos, yo me sentaba por mucho rato delante de Jesús, escribía mis oraciones en mi diario y eso me apaciguaba y, y luego podía volver a ello y leerlo y decir, ay, mira, esto está cambiando en mi vida. Pero luego vino la época, la temporada de mi vida de ser una mamá por primera vez. No tenía tiempo de escribir nada. Tomar una ducha era un lujo. Y realmente lo pasaba mal porque pensaba, esta parte de escribir era como una relación muy profunda con Dios y ahora ¿cómo lo puedo hacer? Tenía que buscar una nueva manera de hacerlo. Y entonces cuando yo acunaba a mis bebés para que se fueran a dormir, encontré que era el momento para hablar con Dios y Dios me estaba hablando de otra forma. Me hablaba a través de mis hijos en este momento. El amor que me estaba creciendo en el corazón por ellos era una constante analogía de cómo Dios me ama a mí. Me acuerdo cuando una de mis niños, Aminías, no dormía todavía por la noche y yo la acunaba, le daba caricia, él me recordaba, así es como yo te trato a ti. Y eso me enseñó el amor de Dios y aún yo echaba de menos sentarme y escribir en mi diario. Y en algunas épocas de tu vida va a ser más difícil coger estos ritmos que necesitas para tener tiempo con Dios. Pero te comparto esto porque no quiero condenación en tu vida. Yo me acuerdo que cuando yo estaba siendo una mamá, alguien me dijo, tienes todo lo que necesitas en esta temporada de tu vida para ser conocido por Dios y para conocerlo a Él. Y esto no es solamente para las madres, tal vez tú estás pasando por un momento difícil, temporada complicada. Nuestro pastor John nos habló de el hermano Lawrence que hizo un libro que hablaba de la presencia de Dios. Él era cocinero para su grupo monástico y mientras él cocinaba, él hablaba de cómo estar en la presencia de Dios. Así que tienes todo lo que necesitas en esta temporada de tu vida para conocer a Dios y ser conocido por Él. Así que en épocas, temporadas de tu vida que parecen diferentes, en las que tú puedes sentarte de rodillas o arrodillarte y ponerte delante de Jesús y realmente imaginar que Jesús está contigo, o otros momentos que estás caminando, haciendo cosas y te imaginas que Jesús está caminando contigo. Esto pasa y otros momentos te podrás sentar. Yo ahora que mis niños son mayores me puedo volver a sentar y escribir en mi diario. Y hay una oración de examen que es originado por San Ignacio de Loyola, que quiere decir examinarte, realmente dejar que el Espíritu Santo te hable en tu vida, que te dé pausa y que te muestre lo que te está pasando. Yo lo uso y esto es un spoiler porque lo vamos a hacer al final, pero recapitulando, no es solamente lo que haces a solas, leyendo o orando a solas, porque en nuestra generación somos muy individualísticos, pero el espíritu, el fruto del espíritu está cultivado en comunidad también. ¿Cómo podría el amor, paciencia crecer cuando estás solo en tu habitación? No, crece cuando estamos en relación. Así que te animo a que realmente tengas amigos espirituales que caminen contigo. Yo lo he tenido personas que han caminado conmigo en momentos muy difíciles y te animo a que busques amigos espirituales. No sucede así como así, es una disciplina. Ahora en verano sabes que paramos nuestros grupos de comunidad, pero busca la manera de conectar con personas. No creamos el fruto, acuérdate, lo cultivamos. Y estas prácticas es una de las maneras, pero quiero ofrecerte una más. Y es un poco difícil ponerle nombre a este, porque no es una disciplina que haces, sino que tienes que vivirlo. Decimos sí a estas prácticas, pero el versículo 25 de Gálatas 5 dice, si el Espíritu nos da vida, andamos guiados por el Espíritu. Así que a través del día
a día, el Espíritu Santo te va dando pequeños toquecitos en tu alma. Y yo tenía un profesor en la escuela bíblica que decía, el Espíritu Santo está ahí siempre dándote un toque diciendo, te gira, no hagas eso, ves aquí, no hagas aquello. Y te da, y te da guías. Entonces tú tienes que estar dispuesto a vivir bajo esos toquecitos divinos. Esta es de la manera en la que el fruto está siendo desarrollado en nuestras vidas. Y acordaros lo que ha dicho Brian al principio, de que el fruto, que la prueba está en el fruto. ¿Alguna vez has estado alrededor de una persona que está llena del fruto? Cuando yo estaba preparando esto, me acordé de mi abuela. Mi abuela vivió hasta los 101 años, de hecho, y mi abuela era una personalidad de por sí. Ella siempre mostraba una preocupación desinteresada por los demás. Tenía una forma de ser que era tardía al enfado y tenía también un dominio propio y combinaba con fuerza y valentía. También tenía una paz contagiosa. Sus hijos decían, ella nunca levantó su voz. Eso es muy loco, si lo pienso. Nosotros tenemos que pedir perdón, pero es que ella de verdad que se movía en dominio propio, en valentía, y yo echo de menos a mi abuela. Para mí era un placer estar con ella. Algunos dirían, bueno, es que esa era la personalidad que ella tenía, pero ¿sabes? La verdad es que el jardinero real, Dios mismo, trabajó en su vida y por 90 años y su fruto estaba siendo nutrido. ¿Te imaginas cuántas miles de veces le dijo que sí al Espíritu Santo? Y cuando estabas con ella era como probar de ese fruto constantemente. ¿Tú no quisieras ser ese tipo de persona? Que las personas vieran a tu alrededor que Dios es bueno porque prueban de ese fruto en ti. ¿Te acuerdas que estamos hablando de ser conocidos por Dios y ser conocido por Él? Y pues esta es la forma en que otros pueden conocerle a Él a través de ti, por el fruto que cargamos, que tenemos. ¿Cómo podría el mundo tener paz? Ofrezcamos el fruto de paz. Mientras yo me preparaba para este tiempo, me venía una y otra vez el pensamiento de que tu vida realmente hable. Hay un dicho que dice que realmente nuestras vidas hablen antes de que nuestra boca hable, ¿no? Y para acabar, queremos acabar un poquito de una forma diferente. En vez de tener una reflexión a solas, va a ser guiada. Así que quiero que apacigues tu corazón. Por favor, cierra tus ojos y sígueme. Señor, venimos a ti. Espíritu Santo, tú eres el jardinero de nuestras almas. ¿Podrías hablarnos ahora a cada uno de nosotros, Señor? Así que lo que vamos a hacer ahora, vamos a mirar el jardín de tu corazón. ¿Cómo está tu jardín? ¿Hay malas hierbas? ¿Está seco? ¿Es bonito? ¿Tiene bastante agua? Que Dios te muestre cómo está el jardín de tu corazón ahora mismo. Y ahora vamos a pedirle que nos muestre algunos de los regalos que Él nos ha dado. Quiero que pienses en esta mañana, las últimas 24 horas, cuál es uno de los regalos, uno de los dones que Dios te ha dado en este tiempo. ¿Qué te ha regalado el Señor? Agradéceselo. Y mientras estabas pensando en las últimas 24 horas también, ¿cuáles fueron tus emociones más fuertes en ese tiempo?
enfado, sorpresa, frustración, no los estamos confesando como pecado. Las emociones simplemente son emociones. Quiero que las pienses. ¿Cuáles han sido tus emociones en estas últimas 24 horas? Y esto nos lleva a un tiempo de pedir perdón. Pídele que Él te muestre dónde están las malas hierbas que están creciendo. Simplemente crecen, no las estás cultivando, crecen. ¿Dónde están esas malas hierbas que quiere que saques de tu vida, que arranques? Pídele perdón por estas cosas. Pídele perdón. Y lo último de la oración es petición. Así que pídele por aquellas cosas que tienes en tu corazón pensando en las próximas 24 horas. Espíritu Santo, gracias. Gracias por hablar. Gracias por trabajar. Gracias por tomar tu camino en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.